Bueno, perdonen porque no me había dado cuenta que no había conectado en el ordenador el micrófono y no se oía los que ya estaban conectados, que creo que era Tommy. Pero bueno, ya estoy aquí nuevamente y decía que vamos a seguir con estos principios o teorías que hemos venido desarrollando, y vamos a ir vinculando artistas como Jeff Koons y otros a partir de los puntos que vamos a ir tocando. Hoy vamos a introducirnos un poco en un poco más y un poco más ratificado en el tema de cómo ha sido la valoración de los artistas con respecto a su postura a favor de lo simbólico en el arte o a favor de, a favor del valor de mercado, y como en distintas épocas, pues, que vamos a referirnos fundamentalmente hasta la segunda mitad del siglo XX, pues esto tenía unas connotaciones y unas características muy específicas, y es aquí después donde vamos a ir insertando artistas que han tenido una gran trascendencia a nivel de mercado y que prácticamente se han convertido en marcas o fábricas de arte, y que han abandonado por una parte los principios del artista, escudándose siempre, porque todos terminan escudándose en el pop, cuando el pop nace en un momento muy específico de la cultura, y cuando el pop tenía una serie de cuestionamientos sociales, sobre todo muchos cuando se llaman neopop, tienen en su mente siempre al maestro, a Andy Warhol. Y Andy Warhol, a pesar de que lo quería aparentar, no era un artista ni frívolo, ni un artista desconceptualizado, sino todo lo contrario. O sea, generó toda una contracultura y un contraarte que trajo como consecuencia la valoración más más justa hacia los artistas. Entonces siempre se recurre, cuando algo no se sabe dónde colocar, porque es algo que está en el mercado pero que no le encontramos ningún valor, pues es neopop. O ya van más atrás y dicen, como han dicho de Jeff Koons, que él sigue lo han dicho de él ni siquiera lo ha dicho, sigue el concepto del remake de Duchamp, cosa que tampoco para nada tiene absolutamente que ver con él, pero hasta esos puntos se han llegado, y otros que han manipulado los conceptos, que no conocen bien los movimientos, dicen que es un post minimal. Pero para eso tenemos que ir viendo una serie de teorías para poder ir encajando mejor la comprensión que tenemos sobre la teoría, y sobre todo por la intencionalidad que yo tengo de que todos los artistas queden con el convencimiento de que antes que nada, un artista tiene que ser artista. Aunque parezca una redundancia lo que estoy diciendo. Hasta entrado los 90 y durante mucho tiempo antes, el éxito comercial para los artistas tenía muy mala fama. Muy mala fama. Salvo aquellos genios que era tan magnífica su obra, tan realmente cargada de circunstancias contingentes, emergentes, y tan visionarios que, bueno, no se llegaba mucho a cuestionar el tema, porque además yo creo estar segura de que, por ejemplo, en el caso de Picasso,
De todas maneras, lo buscaré, pero en el caso de Picasso, estando él vivo, no se llegó a subastar nunca una obra suya, ¿no? O sea, el mercado era los marchantes y los coleccionistas. Y cuando se saca de este juego la casa de subasta, que es la que ha hecho la autopista del mercado, en vez de el camino de mercado, ha hecho una autopista de 50.000 carreteras o 50.000 carriles, es donde viene a ponerse tensa la situación. Entre los productores de cultura, ¿no? Y en este caso pues hablamos de artistas, hablamos de historiadores del arte, hablamos de historiadores de la cultura, hablamos de antropólogos de la cultura. Este asunto del éxito comercial era siempre analizado, visto, escrito como sospechoso. Y por ejemplo, Bourdieu señala que esto ya era así en el medio literario francés del siglo XIX. Y él tiene muy claro cuando se refiere a esto de quién está hablando, y está hablando de los poetas malditos. Y está hablando de los escritores franceses, como puede ser Balzac, Stendhal o incluso Dumas, que siempre tuvieron esa apariencia de no tener éxito. De hecho, es verdad que Dumas publicaba por folletines. Él inició un poco el tema de la novela por folletín, y Balzac pues vivía prácticamente de las mujeres, o sea, se sustentaba para vivir y escribir esa maravillosa obra que es la Comedia Humana, donde se insertan todas sus novelas sobre París. O sea que estos escritores, así como los poetas malditos como Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, todos estos escritores participaban de que el éxito comercial, o sea, las muchas ventas de sus libros, afectaba enormemente su aura artística, afectaba mucho el problema de la consideración o valoración de su obra, porque ellos decían que menos era más. Era como una especie de producto reducido, ¿no? Y de hecho estos escritores tampoco trabajaron nunca por encargo. O sea, trabajaban, escribían y publicaban como podían. Como podían. Una cuestión que se ha dicho es que mientras que bajo condiciones económicas normales el éxito equivale a una garantía de calidad, en condiciones económicas normales el éxito es sinónimo de calidad, que es lo que yo siempre defiendo. O sea, el éxito tiene que partir de la excelencia. El éxito no puede partir del dinero, tiene que partir de la excelencia, de aquello que tú te dedicas a hacer, a crear, a producir. En el mundo económico al revés, por ejemplo, del arte puro, siempre con respecto al éxito económico hay algo sospechoso. Cuando se está en etapas de arte, de cambio, como fueron las vanguardias, o sea, hay que tener en cuenta que las primeras vanguardias fueron una revisión continua, incluso ni siquiera a veces superpuestas, sino al mismo tiempo, de muchos movimientos que estaban revisando el lenguaje del arte y la nueva forma de exponer su visión y de recrear la sociedad de ese momento. O sea, lo tenemos, por ejemplo, muy claro con un movimiento que a veces no se le da ni tanta importancia, como es el futurismo.
todo lo que promulgó el futurismo con respecto a el movimiento, a la descomposición del movimiento de la pintura, algo que también hizo Duchamp con Muchacha bajando las escaleras. Hay un libro muy interesante de un escritor que se llama Mario de Micheli, que recoge todos los manifiestos del arte de vanguardia, cada uno de los movimientos del arte de vanguardia. Y ahí te puedes dar cuenta que todos trabajaban sobre la revisión del arte puro. O sea, no era una propuesta para la venta o el comercio, era una propuesta de trabajo, cada uno para sí o cada uno dentro de su movimiento, cuestionándose el arte mismo que ellos mismos hacían e intentando reinventar el lenguaje del arte. En ese momento podríamos decir que ellos estaban trabajando desde lo que podríamos llamar el arte por el arte. En estos momentos, fíjese cómo cambia la visión a cuando hay un mundo económico al revés. En estos momentos podemos decir que ellos fraguaron un mundo mercantil desorbitante, pero realmente ellos vivían concentrados en la obra que realizaban. Y si tenían marchantes o se vendían piezas, las reutilizaba, o sea, automáticamente se planteaba un proyecto mayor, de más envergadura, de más inversión, y trabajaban en función de buscar nuevas formas de lenguaje más apropiadas para la era que estaba ocurriendo. Pero esto ocurrió también en la literatura, en la llamada generación perdida de norteamericana, Scofield Gerald, Ernest Hemingway, y otros que no eran norteamericanos como Joyce, todo girando alrededor, por ejemplo, de la Shakespeare and Company, con Sylvia Beach, que introdujo a todos esos escritores que se habían exiliado en París, los introdujo dentro de todo el ambiente literario francés y al mismo tiempo del ambiente crítico, y estaban trabajando en una renovación del lenguaje. Hemingway, por ejemplo, trabajaba mucho la pureza del lenguaje, eludiendo la descripción para, a forma de narración pura, llevar a un clima o a un estado donde el artista, donde el lector no se perdiera en filigrana, sino que fuera puramente narrativo. De ahí que casi todas, o muchas de ellas, de las novelas de Hemingway, se llevaran al cine. ¿Por qué? Porque él usaba un lenguaje narrativo y el cine lo que busca es narración, narrar una historia. Y en eso él renovó el lenguaje, como lo hizo también Scofield Gerald. Y Joyce, que inaugura, que aunque no es norteamericano, inaugura una literatura completamente diferente con la publicación del Ulises. Marca un cambio profundo dentro de la literatura. Ese es el movimiento que existe en todas estas, en todos estos movimientos de vanguardia, y por eso podríamos decir que trabajaban sobre el arte puro. ¿Por qué? Porque era como una especie de el arte por el arte, que incluso Baudelaire, poniéndolo en boca de Théophile Gautier, que fue su, podríamos decir, yo no sé si llegó a ser su mentor, pero era su inspiración, lo dice cuando él escribe, o sea, lo prologa con una especie de sergo a Théophile Gautier por el arte por el arte, o sea, la literatura por la literatura. Entonces, plasmar un nuevo lenguaje, una nueva visión en la poesía, como una poesía que lleve a lo que en otras tierras y en otros momentos definió Lezama Lima como imago. Entonces, aquí es donde se fragua todo ese movimiento. Era obvio que un artista que tuviera un éxito comercial, se presuponía
que su trabajo no estaba en función de esa renovación del lenguaje que ellos se planteaban por individual, por grupo, pero fundamentalmente donde cada uno buscaba una manera de expresarse y de renovar el, el lenguaje anterior sin cometer parricidio, o sea, llegando hasta los postimpresionistas y retomando, por ejemplo, cuando estalla el tema de los fauves, las fieras, ahí hay una explosión impresionante que puede remitir muy bien a la obra de Gauguin, con el trabajo de los planos, con el trabajo del color, todo ese ambiente primitivo que él trabajó en su obra y que evidentemente es anterior a estas vanguardias, o sea, no se cometió eso, parricidio, con respecto a los artistas que los precedieron, sino que se subieron a esa carrera para crear una nueva forma de arte. Ellos entendieron que el siglo XX, esa primera etapa del siglo XX, esos finales del siglo XIX, eran un nuevo momento y era un momento donde prevalecía el movimiento, la velocidad, el estallido, la expresión, la expresividad, y en esto sí ellos se propusieron, por ejemplo, abrir las puertas al expresionismo en diferentes lugares y todos diferentes, en contraposición quizás al impresionismo, pero es que ellos justamente se pueden permitir el expresionismo porque ven reflejada una postura de lenguaje, de renovación del lenguaje ya en el impresionismo. Por eso yo sostuve durante mucho tiempo, y lo seguiré sosteniendo, que la historia del arte dividida a partir o sea, llamar vanguardia solamente a los primeros, al inicio del siglo XX, y dividirlo en décadas o en movimientos, es un error. Yo creo que realmente la renovación vanguardista ya empieza con los impresionistas, cuando hay un reto a la pintura tradicional, y por ejemplo lo puedes ver en obras como las de Turner, que plantean otra alusión al paisaje urbano, ¿no? A ese paisaje neblinoso, casi abstracto, que él logra con el juego de la luz, con el juego de los tonos de color, esas neblinas, pero al mismo tiempo como con fuego, ¿no? Y bueno, cada uno de los impresionistas yo creo que aportó su visión. Después fueron decayendo hacia el puntillismo y otras manifestaciones, Seurat, que fueron experimentaciones de separación de la pincelada, pero todo estaba ligado al lenguaje y al uso del arte, ¿no? Y al uso de las herramientas y de los colores, de los pigmentos, etcétera. Y me parece interesante esto decirlo, porque o sea, nada nace, ninguna idea o ninguna teoría se formula desde la invención de nadie, sino que todo tiene un porqué. Y el porqué de este mal mirar o de esta frase que hay algo sospechoso en el arte, o como se plantea, el artista puede triunfar en el terreno simbólico solo si pierde en el económico. Era la postulación que se mantuvo durante muchísimo tiempo alrededor y proclamada por los propios y este patrón dominó el arte durante muchísimo tiempo, hasta bien entrada la segunda mitad
del siglo XX. Hay un autor, hay un pintor, Blinsky Palermo, que fue un artista criticadísimo a principios de la década del 70 por la fama de sus pinturas textiles, o sea, por llevar sus pinturas a tela, porque sus amigos le acusaban de producirla solo para el mercado, lo que produjo que se le diera un duro golpe a su credibilidad artística y dañó muchísimo su aura como sujeto o artista incorruptible, o sea, como aquel artista que trabaja en función de la creación y no en función o con miras a el mercado, porque esto conlleva muchas veces a que el artista se adapta a lo que el mercado demanda. Entonces gira su postura hacia lo que el mercado demanda, sin entender que no hay que girar la postura hacia a lo que el mercado demanda, sino que el artista tiene que tener una oferta y es el mercado quien tiene que aceptar esa oferta y no demandar. Es el mercado, es el trabajo de nosotros el que tiene que poner a circular esa obra y hacer entender que el mercado no manda, sino manda la propia calidad o el propio trabajo de un artista. Pero por eso han sido siempre tan criticados aquellos que se han sumado a estas modalidades, como ha ocurrido ya casi finales de los 70 empieza a ocurrir este fenómeno de donde se van metiendo cada vez más en el mercado, y por eso desaparecen tantos nombres de artistas de ese momento, porque hay artistas que sí se mantienen incorruptibles, porque incluso la obra que realizaban era una obra que era prácticamente museable, no museable o coleccionable, pero no como para participar. Imagínate una instalación de Nigel Payne, que era un artista que trabajaba con objetos visuales, sonoros, y recreaba espacios o construía figuras donde los televisores emitían en diferentes frecuencias. O sea, ¿cómo se lleva eso a una subasta? Es imposible. Entonces ya esos artistas se mantienen dentro de la historia, o los casos primeros que vimos de cuando empiezan a abrirse en los 60, o sea, era imposible que estos artistas trabajaran con miras al mercado. Estos artistas trabajaban con miras al arte, porque la mayor ambición de un verdadero artista es proponer una nueva visión tanto del arte como de la realidad. Es innovar en cuanto al lenguaje e innovar en cuanto a su propuesta de diálogo con la realidad y el momento en que están. Un verdadero artista, el ego de un verdadero artista reside en que su obra realmente resulte indiscutible en el terreno artístico y sea valorada por sus aportaciones a ese terreno artístico. Eso es el verdadero ego, o la verdadera formulación que un verdadero artista tiene para sí, lo cual no quiere decir que no venda, eso no tiene absolutamente nada que ver, pero lo que pasa es que aquellos artistas que trabajan mirando al mercado se pierden, porque además o pueden ser utilizados para ser fabricados como Damien Hirst, como una celebrity, como no pasó con Andy Warhol, porque Andy Warhol se creó él mismo. Andy Warhol formaba parte de su obra. Andy Warhol era su obra y lo llegó a decir, y con este lema empiezo yo el curso famoso de videoart: yo soy mi mejor obra de arte,
porque él se transformó completamente y se integró armónicamente y coherentemente a su obra. Pero no fue fabricado por nadie, nadie le impuso a él lo que él tenía que hacer. Él orgánicamente se fue convirtiendo en un pop, en un objeto pop, en una persona pop. ¿Por qué? Porque trabajaba sobre un lenguaje y sobre una forma de hacer arte que necesitaba de su participación, ni siquiera performática, sino de su aparición y de su figura tan pop, no puedo decirlo de otra manera, tan diferente. Y él incluso habló de la celebridad y lo dijo. Yo nunca sé si dijo 15 minutos o 15 segundos, pero cada cual tiene derecho a sus 15 minutos o segundos, de todas maneras muy poquito, de gloria. Y en él se demuestra lo contrario, porque hasta el día de hoy Andy Warhol es una figura imprescindible para estudiar el arte contemporáneo y el arte postmoderno. No se puede prescindir del estudio de su obra, ni del estudio de sus formulaciones, ni se puede poner en duda la coherencia con que él planteó durante todo el tiempo su abordaje del pop, porque él se transfiguró sin saberlo en una figura pop. De hecho, movió a su alrededor toda una serie de elementos como la fábrica o la factory, películas. El otro día estaba mirando yo que tuve la suertuda suerte de comprar en el snack, porque son esas cosas que sacan una y no hay más, una caja con los vídeos y las películas, porque él realizaba películas con cámara cinematográfica, no utilizaba la Handycam, porque él lo hacía con la propia foto, con el cine en 8 milímetros. Pues todos los discos con toda la producción cinematográfica, performática que había hecho Andy Warhol. Es una maravilla lo que ves, porque te das cuenta cómo todo en su hacer y en su haber se encuentra muy armonizado, también con el grupo musical, que es fantástico. Esa es la banda sonora, por ejemplo, de ese curso de videoart, la primera canción de Nicky, y con todo, por ejemplo, el diseño que se hizo del disco, o sea, del LP, yo tengo el original. Es toda una creación múltiple, pero él estaba trabajando en el lenguaje del arte, independientemente de que vendiera o no. Su finalidad era trascender como artista y ser lo que es hoy, que es un punto de inflexión que no te puede saltar bajo ningún concepto, porque además su calidad y el aspecto simbólico de su obra es incuestionable. O sea, estamos hablando de un gran artista que no le importó acoger a otros artistas, no le importó impulsar la carrera de otros artistas, no le importó pintar cuadros, un mismo cuadro con otros dos artistas, como hay cuadros maravillosos que pintaron Warhol, Clemente y Basquiat, y es perfectamente deducible. Yo fui a la exposición que se hizo en el Reina Sofía de estas obras, y es una maravilla, porque él no tenía ningún problema en acoger gente en la factory, no tenía ningún problema en hacer los opening allí, no tenía ningún problema en adaptar, porque él era así, adaptar su vida a ese universo pop que se vivía, que dio lugar también a figuras como Mapplethorpe, amigo de él, y era un mundo de la noche, un mundo de la farándula, un mundo
que se avenía muy bien con su trabajo artístico. Entonces, yo explico todo esto porque a veces hay muchas personas que me han dicho, ¿no?, eh, que es mejor ser muy comercial o ser incluso estafador que ser artista. Y esta nunca debe ser la tendencia, porque ahí está. Mientras que hay artistas que han desaparecido de la historia, hay artistas que nunca van a desaparecer, incluso jugando dentro del mercado, antes y después de la muerte, porque tiene un valor importantísimo su obra, ¿sí? Porque realizaron su trabajo a plenitud, pero centrados en el único propósito que tiene un artista o un creador, que es cambiar el status quo, romper el status quo dentro de su manifestación y intentar proporcionar algo nuevo en lenguaje o algo nuevo en concepto, cambiar o aportar algo a la historia del arte y que sea reseñado y citado por esa motivación. Esos artistas que aparecen en la historia del arte aparecen porque verdaderamente era su halo, era lo que los impulsaba a seguir trabajando, era concentrarse en el trabajo y encontrar la forma de decir lo que tenían que decir, de hacer lo que tenían que hacer. Picasso es muy productivo, pero muchas de sus obras fueron prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Hay obras de Picasso que te remiten a una obra directamente ya después, y a lo mejor tiene 30 obras que aluden a esa obra final, porque son búsquedas, hasta que de tanta búsqueda, pues llega el día en que, ¡fuas! Lo mismo pasa con Land. O sea, antes de La Jungla hay un montón de búsquedas, con elementos, con símbolos, con cosas espaciales muy específicas. Y no estoy hablando de bocetos o dibujos, estoy hablando de obras. Hasta el día que él despierta una mañana y pinta La Jungla. Y ese punto de inflexión tan pequeño en una isla, cambia la historia del arte, porque esa obra entra a formar parte de un discurso que ya no es ni occidental ni oriental, sino de un discurso universal. ¿Por qué? Porque un artista verdaderamente es eso. Un artista preocupado por el mercado es un artista que posiblemente pueda vender durante un tiempo, pero terminará sin tener nada que decir. ¿Por qué? Porque no ha basado su trabajo continuo en la búsqueda de su aportación, la búsqueda de eso que tiene que aportar al arte. Simplemente se le agotará. El verdadero artista trabaja sobre el arte, sobre el lenguaje del arte, sobre cómo mediatizar la sociedad dentro de su propia obra. Y no hay solamente que pintar. He puesto el ejemplo de Nam June Paik. Para mí, un extraordinario artista, Bill Viola. O sea, Fluxus cambió la historia. Marina Abramovic cambió la historia. Y son obras que no estaban hechas para el mercado, estaban hechas para debatir, para reflexionar. Porque era la verdadera. Cuando tú estás con un artista de verdad, ese artista está concentrado en su propia creación. Le estás hablando y te dice, a no ser que quedes en una parte para tomar algo, ¿qué? Porque está pensando en otra cosa en ese momento.
Eso lo notas enseguida, o cuando está impaciente porque te vaya, o por irse porque te dice que tiene algo que hacer, y algo que hacer es cuando das 2 pasos que mira, se está bocetando, o está hablando contigo y está con la servilleta, pipa, 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 dándole una forma. O sea, no te lo tomes a mal. Eso es un artista, es así, está permanentemente girando sobre su búsqueda, su descubrimiento, es como los científicos. Einstein no elaboró toda su teoría para ganar dinero, elaboró su teoría porque quería contribuir a la física y porque en su ego estaba aparecer al lado de figuras como puede ser Sir Isaac Newton, ¿m? O cualquier otro físico que ahora no me acuerdo, pero, o sea, es la trascendencia lo que busca el artista. Y cómo un artista puede lograr la trascendencia y el valor de su obra y ese aparecer en la historia del arte, única y exclusivamente cuando su obra, y esto lo voy a decir así, con toda la regla y con toda la afirmación posible, cuando su obra lo trasciende. Porque la jungla trascendió a Alan. La jungla trascendió a Alan. Con esa obra, que la gente siempre espera que es al final de la vida cuando ocurre. Miren Mozart. Llega a eso, porque se pasan enfrascados en eso. No piensan en otra cosa. Aunque piensen en otra cosa, pero tratan de apartar esos pensamientos para centrarse en una vida dedicada a dejar un legado. O sea, un artista verdaderamente lo que busca es trascender. Y la única forma que tiene un artista de trascender es que su obra trascienda. Cuando la obra trasciende al artista, ya todo está dicho. No hay nada más que hablar, porque está ahí. Entonces, esto lo digo para explicar todas veces estas teorías que parecen que son teorías de alguien que está sentado leyendo ese libro y sacando notas. No es así. Esto está fundamentado. Se puede argumentar con mucho. Y, por ejemplo, con el caso de este hombre, Plinsky Palermo. Sus compañeros, aparentemente, el respeto que le podrían mostrar tenía más peso que el aplauso del lado incorrecto. O sea, ganarse el respeto de tus colegas es muchísimo más efectivo y muchísimo más emocionante y muchísimo más creciente y estimulante para un artista, simplemente el respeto, que el peso que pueda tener el aplauso del lado incorrecto. Y en este caso el lado incorrecto que él escogió fue venderse al mercado. Desde entonces las cosas han cambiado muchísimo, muchísimo. Hay veces que yo he hablado con artistas que te dicen: yo hubiera querido vivir en las primeras vanguardias, yo hubiera querido vivir, bueno, yo también, que si me pidieran, si volvieran a nacer, si yo hubiera nacido en otra época, ¿cuál me gustaría? Pues yo diría, bueno, pues los primeros años del siglo XX, porque realmente es una efervescencia de todo tipo que dio grandes iluminaciones, dio grandes, ya no figuras, sino grandes aportaciones, marcó de forma definitiva una época a partir del arte, de la literatura. Una época evidentemente muy iluminada. Y qué casualidad que fue una época muy iluminada
que dio grandes artistas concentrados en su obra, que dio grandes obras que trascendieron al artista. Qué casualidad que eran en tiempos donde los artistas se consideraban artistas y no fabricantes de objetos mercantiles, para un mercado que los avasalla, para un mercado que los construye y los destruye a voluntad. Qué curioso. Pues ese momento se va a volver a iniciar dentro de muy poco, porque si nos guiamos por la dialéctica, toca. Si nos guiamos porque la historia del arte, como nos la enseñaron, es pendular, toca. Y si nos guiamos por la voluntad de los que ya decidimos que no más, toca. O sea, ese momento donde el artista es un ser concentrado en encontrar la forma de trascender, encontrar la obra o las obras que lo trasciendan. A partir de ahí es donde se puede entonces hablar, y eso es mercado o demanda del mercado fuera. O sea, la gente que mira las tendencias del mercado para pintar realmente no se dan cuenta que el mercado, cuando establece esas tendencias, es para artistas con nombres y apellidos que ya están, incluso que ya están muertos, porque no pueden protestar, no hay más. O para artistas que están sumados al juego, como Jeff Koons, que fue el que el año pasado se mantuvo en tendencia para caer en un picado cuando el año cierra con una venta grandísima de algunas obras de Basquiat. Y están mirando la tendencia, no voy a pintar como Basquiat, no, perdona, ese mercado manipulado iba a cerrar con Basquiat y punto. No es con alguien como Basquiat, es Basquiat y punto. Porque además Basquiat es un artista que no se logra tener mucha obra nunca, porque es una obra muy dispersa, porque él empezó pintando donde pintaba, y por esas características la Belle Époque. Exactamente, la Belle Époque. No se hubiera, pero no pintes la tendencia, da igual, porque el mercado es fluctuante, es manipulado. Cuando algo es manipulado, puede decir que por mucha tendencia que tú estés viendo, en un punto, hay un momento que hace un punto de giro y todo lo que tú tenías pensado no es, porque este mercado está tambaleando, ya, está tambaleándose, y como se está tambaleando, está dando un canto de cisne, que no es como la cultura occidental, que ha dado muchos cantos de cisne y revive. No, el mercado del arte, este mercado que hemos vivido, está tambaleándose, está agonizando, y entonces se va a agarrar de cualquier clavo, va a hacer los cambios posibles, pero no lo va a alcanzar, porque va a haber, además de una recesión económica, una recesión artística, no en la productividad de los pintores, sino en que los pintores, los artistas van a empezar a exigir, ellos tienen la oferta, ellos tienen la oferta, y esa es la oferta que va a estar. ¿Para qué? Para que los nuevos coleccionistas, los nuevos compradores de arte, los nuevos consumidores del arte puedan establecer una demanda, pero directamente con el artista. Porque la demanda de ese coleccionista va a estar basada en la oferta que tiene el artista y no otra. Es esa la oferta, porque es el artista, es el productor quien tiene que hacer la oferta. Y vivimos en un mundo al revés, donde 4 multimillonarios compran todo, que no estoy para nada en contra de los multimillonarios, no me importan, me parece maravilloso. Hay quienes han sido multimillonarios y han dejado grandes progresos, y ahí está mi Steve Jobs, otro centrado en lo que estaba haciendo, incluso cuando el dinero se iba, porque él lo metía todo en lo que estaba haciendo, pero estaba centrado en cambiar el mundo. Y yo no sé, cuando ustedes recibieron las leyes de productividad, ahí está, había un vídeo que podían pinchar, se veía el original
de la propuesta de Apple y después eh, eh, el fragmento mismo, pero en la película que se hizo de Steve Jobs, que yo cada cierto tiempo me la miro porque me gusta muchísimo y me gusta, así como releo fragmentos de su biografía porque es muy interesante. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y a partir de ahora saber cuál es el lado correcto del artista, porque más vale el respeto, ya no solo de tus colegas, el respeto de la comunidad del arte, de la verdadera comunidad del arte, de los expertos en arte, de los historiadores del arte, que el aplauso vano de personas que te construyen y te destruyen y cada vez con mayor rapidez, porque vivimos en una sociedad de consumo, usar y tirar. Y eso ha pasado con muchos artistas que han sido de usar y tirar. Hasta el mismo Demian Hirst, que se hizo el seppuku, él mismo se usó y se tiró. Lo usaron y él mismo se tiró. Precisamente por esa soberbia y esa soberbia vacía sobre la base de nada. Porque realmente era sobre la base de ¿qué? De una cuenta bancaria. Entonces ese banquero no seas artista. Porque si tú lo que quieres es crear dinero, pues trabaja como empresario, monta una empresa, pero no lo hagas sobre la base de destruir una tradición artística, de destruir una fuente ancestral de manifestación y comunicación, una fuente ancestral de lenguaje y una fuente ancestral que está hecha y está mantenida sobre la sangre y la vida de muchísimos artistas que perecieron incluso en la miseria para que su obra los trascendiera. Entonces, hay que saber de qué lado vas a estar. ¿Que va a ser fácil? No. Pero va a ser un camino, y yo no hablo de esperanzas, o sea, no me gusta que me digan incluso que lo que yo pienso o lo que yo hago es dar esperanza, porque eso es lo que nosotros llamamos el marketing de la esperanza. Te pongo ahí y digo, ay Dios mío que entren, ay Dios mío que entren los clientes, ay Dios mío que entren los clientes al artista. Yo no veo esperanza. Puedo parecer incluso un personaje loco. Yo doy certezas, porque la historia del arte es tan científica como cualquier rama de el conocimiento y tiene herramientas para ser medida, y el mercado es muy previsible y muy medido, muy medible cuando tú lo sabes tratar, pero desde entrar desde la epistemología del arte ya lo ves venir. Atiendo un momento que pues me está escribiendo. No lo tiene. Es real, Antonia Iris no lo tiene. Y yo espero que con la publicación de mi libro contribuir un poco a que ese conocimiento internacional o reconocimiento de la obra de Antonia, por lo menos poner mi grano de arena. Pero tampoco lo tiene Amelia, ¿eh? Amelia tiene la consideración, por ejemplo, aquí en España, no es que sea una pintora conocida, se dio a conocer por una exposición que se hizo, que se llamaba Las Tres Grandes de América. Frida Kahlo, por ahí empezaba, Amelia Peláez y Tarsila Amaral, que las personas que no estudian historia del arte, no digo Amelia, que se la han querido coger para no hacer nada con ella, sino
tienen que estudiar historia del arte latinoamericano para conocer la obra de Tarsila do Amaral, la antropofagia, el movimiento que se generó alrededor de la obra de Tarsila do Amaral, para considerar que es una de las grandes artistas internacionales del arte, como Ligia Clark, que no, como Remedios Varo. No es catalogarla en colección, bueno, va a salir una colección latinoamericana, no, perdona, Remedios Varo y Leonora Carrington son artistas internacionales, tan internacionales como la obra de Frida. Incluso a nivel de trabajo, muchísimo mejor, muchas veces. O sea que la historia de Frida es también la historia de una imposición a ella misma, una superación personal, una capacidad de sobreponerse al dolor que es loable y que al mismo tiempo trascienda con una obra bien realizada, con una buena obra, basada generalmente en autorretratos o basada en la cultura que le rodeaba, pero ella siempre aparece en su obra. Que no dudo para nada de la calidad de Frida, yo adoro a Frida Kahlo, pero se vio, por ejemplo, en esta última subasta que hizo Sotheby's, un cuadro de Frida Kahlo que ni si me lo regalan lo quiero, que era una cosa como que no tenía ningún sentido, no pertenecía a Frida Kahlo esa obra. Sin embargo, Remedios Varo, vamos, hubiera dado yo lo que no tengo, pues comprar los Remedios Varos que había y los Leonora Carrington, que se subastaron, porque eran impresionantes esas obras, impresionantes, pero no son artistas latinoamericanas, son artistas universales. Ese es el problema, la legitimación que se produjo con el mercado. Si algo bueno tuvo es que estas cáscaras de artistas, los que fueron cáscaras y se deshacieron, han pasado a ser artistas internacionales. Sin embargo, artistas grandes, como puede ser Amelia Peláez, como puede ser Tarsila do Amaral, como puede ser Remedios Varo, como puede ser Leonora Carrington, siguen encartonadas en el arte latinoamericano. No es un problema del arte latinoamericano, es un problema de que son artistas internacionales. Claro, también juega en contra de estas personas que son mujeres, y no lo podemos olvidar. Eso siempre es una base en contra. Mujeres y latinoamericanas, con lo cual, uy, uy, uy. Y en caso de Tarsila do Amaral, negra. Las tenía todas. Entonces, Frida trasciende porque realmente se convierte en un icono de la resistencia a través del arte. Y porque es una extraordinaria pintora. Una extraordinaria pintora, porque pintar en las condiciones en que ella vivía y sufría era muy difícil, sin emular jamás el arte de su marido, que era uno de los grandes artistas, que sí es considerado como uno de los grandes artistas de la historia del arte, sin emular ni una figura, pues hay que ser talentosa y hay que ser una mujer muy bien puesta y muy amante también de querer dejar el legado de su obra, que no es más que el legado de la representación de la tradición en medio de los cambios sociales, los cambios urbanos, todos los cambios, la presencia de la tradición mexicana, de la fuerza de la tradición mexicana, con ella presente y ella formando parte siempre de esa tradición tehuana, participando en esa confrontación en el México de ese momento, como lo fue Tina Modotti, con las fotos que realizó, que eran impresionantes. Lo que pasa es que Tina Modotti era un poco más vinculada, siempre estuvo más vinculada ideológicamente que artista. Y grandes fotógrafos también en esa época, están los muralistas, Alfaro Siqueiro y Diego Rivera, sobre todo Diego Rivera, que es considerado un gran muralista. Pero hay muchas cosas que conspiran.
Gracias, Fabi. Es la vida de siempre, además tú la conoces desde los 14 años, que vivo apasionada por el arte y los artistas, porque en el fondo yo creo que yo soy una artista frustrada. Yo debía haber pintado, pero no pudo ser. Y me alegro, porque creo que elegí algo mejor. Tampoco Osvaldo Guayasamín tampoco es muy asumido por el mercado, tampoco es muy asumido por mí. A mí la obra de Guayasamín no me acaba de convencer. O sea, hay una parte que sí, otra parte que no. La propia figura de Guayasamín a mí no me convence del todo, pero realmente como artista es bueno. Incluso es menos local, tiene un arte muy universal, trabaja con las manos, esas manos poderosas, pero bueno, ya eso también se veía en Siqueiros, por ejemplo, el trabajo de las manos. Entonces, es algo que me parece, pero no me parece. Yo no sé si es por la adopción que se hizo de Guayasamín como representación de tantas cosas que él en el fondo no quería representar, pero lo hicieron representativo de eso. Entonces yo creo que en este sentido uno debe saber en qué posición quieres estar. Si quieres estar en la posición del trabajo artístico, de la creación, del lenguaje, de la transformación, ¿sí? Porque las obras de arte no se hacen para transformar el mundo. Las obras de arte se hacen y solitas ellas transforman el mundo. Nadie hace una obra para transformar el mundo. Eso es mentira. O sea, dejemos de vincular cosas con cosas. O sea, la obra de arte se realiza para, como arte, como una... Es algo que el artista lleva adentro, que el artista ve y la transmite. La transmite al lienzo, o a la piedra, o al bronce, o a como lo haga. Pero no es hecha aposta para promulgar una idea política, para promulgar una idea sociológica. No, el arte tiene que estar concentrado en el lenguaje, tiene que estar concentrado en el valor simbólico de la obra. El artista tiene que estar esperando que llegue la obra, que lo trascienda, y eso solo se logra trabajando, porque todo el mundo dice muchas veces la frase de Picasso, ¿no? Si la inspiración viene que me pille trabajando. Eso tiene mucha significación. O sea, para que te pille de verdad la obra o las obras que ya te van a trascender, tienes que estar permanentemente al acecho. Tienes que estar permanentemente trabajando para que el momento llegue. Es como un calentamiento donde tú vas y vas y vas y vas y vas y vas ya a un paroxismo donde está ocurriendo en ti una anagnórisis violenta y ocurre la catarsis de la obra. Lang pintó la obra, la jungla en la madrugada, en una madrugada. Dice, bueno, es pequeña, tal, miren los detalles. Cada detalle de la obra de la jungla. La pintó de un plazo, pero llevaba trabajando en esa búsqueda, en encontrar esa idea, que era lo que él quería decir. Es como cuando uno escribe borrador y tacha. Escribe y sacas 3 páginas que son las que valen, estas no me valen, porque no acabas de encontrar, hasta que haces así y dices, ¡guau! Es esto. Es como escribir un poema. Es lo mismo. Por eso hay poemas tan malos. Pero cuando encuentras un buen poema, es la larguísima búsqueda de la esencia misma de la imagen, traducida a palabras. Pues ocurre lo mismo con el arte, lo mismo. O sea, a mí ya no me impresionan nombres, me impresionan obras. Ya yo muchas veces voy a los sitios, voy a ver exposiciones y no miro
primero de quién es, si me impacta, si me impresiona, si veo que es una obra que verdaderamente tiene todo un potencial, pues me acerco a ver quién es el autor. Y trato de encontrarlo si está en la exposición, si es alguien nuevo, si es alguien local, si es alguien que puedo ver, y comentárselo. Porque eso es realmente el arte. Lo demás son invenciones e ilusiones de un mundo absurdo, tan absurdo, que se está rompiendo. Y que entró en una parálisis de la que va a costar mucho salir. Sobre todo por la negación constante del uso tecnológico. Que al final será lo que impondrán los nuevos caminos y el mercado justo. Porque todos los que nos metimos a trabajar hace años en esto, entendemos y entendimos que era colaborativo. Aquí no hay competencia. Yo no compito ni con mi mentora, ni con mi mentor, ni con nadie. O sea, yo tengo mi línea de trabajo, mi expertise. Es definir tu expertise. Y ya está. Nadie es igual a nadie. Y todos somos igual de grandes. Lo que tienes que encontrar dónde reside tu grandeza. Y esa grandeza, que sobre todo, para mí todos los artistas tienen, reside en que tienen que aportar, tienen que servir a través de lo que les ha dado el universo como don, que es el talento, que es la visión, que es un sistema especial, sensorial, que no lo posee nadie. Y yo creo que eso yo le debo a los artistas haberlo desarrollado en mí. Por eso, a veces dialogar con los artistas para mí no es difícil, porque yo puedo ponerme en el otro lugar, porque yo respeto, venero a las personas que son capaces de crear la trascendencia. Entonces, eso es fundamental. Yo no voy en contra del mercado, voy en contra de este mercado que se ha cargado a muchos artistas y que hace que hoy, desgraciadamente, el concepto de artista emergente agrupe a media población mundial que es artista, porque no se les ha dado la oportunidad de entrar en un mercado copado por los mismos artistas que no eran ni artistas, porque al final se ha demostrado que no lo son, que son fábricas de mandar a producir obra, fábricas de mandar a producir obras, y eso no tiene ningún valor, ni es ningún neo, ni es ningún nada. Eso es sencillamente artistas, personas creadoras, creativas, que han explotado ese lado creativo, ¿no? Han plagiado, como Jeff Koons, que no sé por cuántos plagios está denunciado, o han hecho del arte una transgresión de una norma que no tiene sentido transgredir. No tiene ningún sentido transgredir, porque si algo tiene la historia del arte es que es eterna y que hay espacio para todo. Con la misma paciencia que el artista labora, laboramos los historiadores. Es una responsabilidad, exactamente. Y exactamente, Víctor, un artista que no sufre, y desgraciadamente es así. Hay gente que me dice, no, pero tú tienes la teoría del sufrir. No. Los japoneses dicen que solo a través del dolor se crece. Y es verdad que creces y olvidas el dolor. No es que te lo provoques, pero un artista tiene que ser un ente sensitivo y concentrado en su obra.
concentrado en su obra. No quiere decir que no tenga familia, que no tenga hijos. Picasso tuvo 900 hijos, no sé cuántas mujeres. No es eso. Es dar con la compañía adecuada que entienda que tú, artista, tú eres divino. Y que está viviendo al lado de un ser excepcional al que tiene que apoyar. Y apoyar es dejar lo que cree. Otra. Que no puede parar. Que no puede parar de hacer. Que no puede parar de ver. Que no puede parar de estudiar, de buscar, de entender, de leer. Porque siempre se piensa que los pintores no leen. Los pintores deben leer. Y no solo sobre arte, deben leer. Deben ver cine, que está tan relacionado con su propia obra, ¿no? Deben conocer el entorno cultural de diferentes manifestaciones y elegir apegarse siempre a los que también están en el camino correcto en otras manifestaciones. Yo he visto músicos aquí tocar en la calle del Balshois, que vamos, era un contrabajo, una viola y un violín. Y tú dices, te sacan las lágrimas, es increíble. Y están tocando, no se quejan, están ahí. ¿Hasta qué? Pero están ahí, todo el tiempo. Y para tocar ahí hay que ensayarlo. O sea, que es permanentemente. Yo tengo una amiga que también está en el grupo, que ella dedica todos los días, es primer violín de la Sinfónica de Valencia. Tiene 2 grupos de cuerda. O sea que mira cómo tiene que ensayar y tocar. Pues ella todos los días, las 6 primeras horas de la mañana, se las dedica a ensayar, a practicar con el violín. 6 horas sin parar, día tras día, estés tú de visita, no estés tú de visita, igual. 6 horas. Porque es la manera en que, aunque ella no compone, ella puede hacer variaciones, porque tiene destreza y toca piezas y las pone y vuelve a poner y las toca. Porque está concentrada. Y cuando está con su grupo, que además ese grupo, por ejemplo, Leo Brouwer ha hecho 3 composiciones para ese grupo específico. Por eso se llama Leo Brouwer 3. O Brouwer 3 es el grupo que lleva Jenny Guerra. Ella no está pensando en que voy a ir a una boda para que me paguen, porque no lo hace además. Ella está pensando en que se va a presentar, en que ellos quieren presentarse a 4 concursos internacionales. Si ganan, ganan, si no ganan, no ganan, pero se presentan. Pero no te toca en una boda, en un bautizo, ni en casa de Escobar, por mucho que le paguen. No, porque no lo concibe como normal. No, el tiempo de ella es tiempo para dejar una huella, y la deja realmente cada día en su trabajo. Exactamente, Puy. O sea, es dar, servir. Esa es la palabra. Toda mi vida comenzó cuando yo entendí que para recibir tenía que servir. Y cuando me empecé a plantear cómo yo podía servir, cuáles eran mis cualidades, cuáles eran mis experiencias, cuáles eran mis habilidades,
¿Cuáles eran mis conocimientos? ¿Cómo puedo servir? ¿A quién puedo servir? Pues a una comunidad que tenga que ver con todo eso que yo doy. Porque no puedes servir a todo el mundo porque no te entienden o no sabes tú hablar su idioma. No es que ellos no te entiendan, es que tú no te puedes hacer entender porque ellos buscan otra cosa. Pues cuando yo entendí que servir era la única manera de poder obtener algo en la vida, ese día yo comprendí que todo lo que me iba llegando, de bueno y de malo, era correlativo a mi forma de servir, con interés o con desinterés. Entonces eso es fundamental y un artista está para servir a su obra y a la historia. Eso es así, no hay más, por lo menos bajo mis consideraciones, bajo mis normas y bajo mi ética y mi visión. Es importantísima esta cuestión, muy importante, porque hoy, y lo voy a dejar aquí, hoy, por hoy, antes de representar una amenaza para la reputación artística, el gran éxito en el mercado, que tiene que ser lo primero que tenga un artista antes que obra incluso, y los medios, sobre todo los medios de difusión masiva, es en realidad capaz, o ha sido capaz de generar esa clase de prestigio. ¿Entre quién? Entre colegas y un mundo cultural fatuo, banal, que no sabe nada de lo que se mueve y que solo busca pegarse a esa celebrity fabricada para tener una representación social, mientras que otros lo empujan para tener dinero, mientras que otros lo compran para que escriba sobre él, para que hablen de él, para que lo fotografíen a él. Entonces ese es el aplauso que reciben estos artistas, pero no reciben respeto. No tienen, para mí, ningún respeto. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de respetar a toda la comunidad artística de verdad. Porque se la han saltado. ¿Por qué? Porque no son artistas. Saben que si caen dentro de esa comunidad no se van a poder hacer, no van a poder hacer nada. Porque van a ser automáticamente desmitificados y se le va a quitar enseguida el disfraz. Entonces han preferido ir al trasfondo, ir a la mano y el mercado negro para convertirse en celebridades que realmente, al convertirte en una celebridad en el mundo artístico, en un personaje público en el mundo artístico, ya después te caen otras cosas que no son nada bonitas, como prensa amarilla, programas de cotilleo, se habla sobre tu vida, o sea, lejos de hablar de tu obra, pues todo lo que se expone es lo que vemos en esos programas basura, donde gente de los medios que se ve por la televisión, pues son despellejados, desollejados vivos por sus propios colegas. Y nada más. Entonces la imagen que queda de esas personas son pobre, insignificante, lastimera y las personas que verdaderamente estamos en una posición radical contra eso, realmente nunca nos vamos a arrimar a ese tipo de personas, porque uno es el resultado de las personas que se rodean. Y hay que tener mucho valor para ser incorruptible. Es muy fácil ser corrupto. Lo difícil es no dejarte corromper, pase lo que pase. Pase lo que pase. Bien. Exactamente.
Exactamente. Exactamente. Esa es la postura. La que están planteando. Esa es la postura. Y aunque no la planteen, quien está viendo, sé que la tienen. Porque es así, no funciona de otra manera. Funciona así. Y así va a empezar a funcionar porque vamos a entrar en una nueva era. Y esta nueva era no va a estar conectada a los cajeros automáticos, va a estar conectada a personas sensibles en cada una de sus propuestas, ayudas, cursos, para ayudar a los otros a entrar en esta nueva era de forma sostenible, de forma colaborativa, ¿sí? Donde cada cosa sea cada cosa, donde el arte siga siendo arte, ¿sí? Y no se convierta en cosas que yo estoy mirando que en un momento pensé que tenían una realidad en Cuba actual y que estoy viendo vídeos que realmente me dejan mucho que desear. O sea, no se puede confundir el arte. Una cosa es ser situacionista, pero para ser situacionista hay que ser muy, muy culto. Hay que tener mucha preparación y ser muy artista, ¿sí? Para entonces poderte ubicar en un situacionismo a la manera del situacionismo. Pero hay proyectos que realmente me dejan mucho que desear y hay críticos que están fuera incluso que me dejan mucho que desear con ese apoyo y me he retirado abiertamente. Yo, por ejemplo, simplemente con respecto a esas manifestaciones, a la única persona, porque además sé que es una persona con un caudal de conocimientos impresionante, con una nociología muy interesante, porque nos graduamos casi a la par, es a la única que sigo, es a Tania Bruguera. Pero como siga dando lo que está hablando, y me refiero así tácitamente, sin ningún tipo de problema, a Alcántara. Alcántara se llama así. Libre. Porque lo que yo estoy viendo proyectarse por vídeo realmente deja mucho que desear. Y eso no es arte. Eso es lo que tú quieras, pero no arte. Lo que tú quieras, pero no un arte. No arte visual. Eso es otra cosa. Eso es un opositor, eso es un catalizador de algo, pero no es un movimiento artístico. Ni un movimiento artístico con implicación social. Ninguna. Ninguna. Y lo emito porque no tengo ningún problema para decirlo ni que llegue. Yo lo apoyé, firmé la carta famosa para que lo escarcelaran. Hablé con él, que nunca me respondió. Cuando iba a entregar la bandera a Canel, le dije, no hagas eso, porque te vas a virar, eso no tiene sentido ninguno. No lo hizo, y ahora resulta que es como una cosa muy rara lo que está pasando. Entonces yo decidí decir, no apoyo porque esto no entra en mi concepción. No, aquí detrás de esto no hay nada, es puro vacío, lleno con espectáculos. Y ahí quedé. Yo respeto mucho a Tania Bruguera, muchísimo. Esa sí la respeto mucho. De este tipo de artistas, performática, situacionista. Tania Bruguera tiene una formación y una cultura muy grande. Pero Tania Bruguera, Sandra Ceballos, Olimpia, son personas que respeto muchísimo dentro del arte cubano. Ya otras manifestaciones no tanto. Sí, yo sé que él era un gran escultor, pero realmente él está perdido, como dice mi amigo Henry, de Avelina Lecter, en un campo de lechuga. Él no sabe ni lo que quiere. ¿Por qué?
porque se ha pasado al lado incorrecto, al lado de ser una figura, una celebridad, en la que todo el mundo está pendiente si él entra o sale de la cárcel, si se arregla las uñas de los pies, si se pinta las uñas, si se saca la pornografía, si no se saca, y ahí queda fuera para mí el juego, porque eso no es hacer arte. A Tania Bruguera sí, porque detrás de cada performance de Tania Bruguera hay una resistencia, hay una denuncia, pero hay un medio artístico del que se vale y un conocimiento artístico para ejecutarlo. Para mí es muy, muy, muy respetable. El resto, no lo veo ni lo creo. Ni creo ni veo a muchos críticos que están ya saliéndose de fuera de control. Pero fuera de control total. E historiadores del arte que están por aquí, que están en todo menos en el arte. Hubieras estudiado sociología, hubieras estudiado, no sé, antropología, cualquier cosa, pero el arte, la historia del arte es para los artistas, es para catalogar cada movimiento. Y yo, por ejemplo, con el situacionismo y con el neosituacionismo, me encantó. Yo lo doy, le dedico 2 vídeos al situacionismo y neosituacionismo en el curso del videoart, porque fue un movimiento trascendental, vaya, importantísimo, pero se ejecutaba obra también, ¿eh? Se ejecutaba obra. Y me recordaba que, bueno, hace 2 años que murió Linda Nochlin, que parece que yo lo puse como conmemoración a Linda Nochlin, y hubo otra persona, otra amiga, que cogió y puso que hoy se había muerto Linda Nochlin. Y dice que lo había cogido por una amiga, y yo le dije, no, si yo lo puse en un grupo para recordar a Linda Nochlin, que fue quien en 1971 escribió ¿por qué no hay tantas mujeres en el arte? Como una pregunta, y desarrolló un texto impresionante, pero era una historiadora del arte que no era una lanzabomba, no era incendiaria, era una constructora dentro de la historia del arte, con todo muy bien medido, los compases muy bien puestos, el nivel muy correcto. No era políticamente correcta, pero todo estaba muy estructurado dentro de su discurso. Y exactamente, que tú seas autodidacta o no, eso no implica nada, porque el aprendizaje y el conocimiento se obtiene por, 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 por ansia de tenerlo y por ejecución de lo que haces. Academia no, me da igual. Y en tu caso, yo lo vuelvo a repetir. Bendito Dios que no fuiste a la academia. Pero el problema es que no es que Luis Manuel sea autodidacta o no. Es que Luis Manuel no ejecuta arte. Ya no ejecuta arte. Es eso, una celebridad. Donde ya se están viendo vestigios de otra cosa. De pasar a ser, y eso muere. ¿Por qué? Porque es coyuntural, la famosa frase. Luis Manuel es un fenómeno coyuntural. Si esa coyuntura no existiera, Luis Manuel o se dedicara a hacer y a progresar dentro de la escultura, o Luis Manuel no existiría. Y eso es lo que tiene que pensar un artista. ¿Yo soy universal o coyuntural? ¿Yo soy de hoy o de siempre? Si la coyuntura donde él se desarrolla ahora no existiera, no existiría él para ser una celebrity, y si no existiera internet, muchísimo menos, porque no se daría a conocer en ninguna parte. Entonces, es algo que uno tiene que saber. Bueno,
mañana más y mejor. No me pregunten si voy a hacer los directos. Yo voy a seguir haciendo los directos toda la vida, si es posible. Y nada, los artistas que ya están en la plataforma, ya mañana recibirán un mail que voy a redactar con lo que necesito que me vayan enviando para ir conformando los mundos particulares de cada uno. Bien, pues un beso, me despido, siempre más y mejor, y nos vemos mañana a la misma hora en las charlas con la polaca. ¿Doy?